Entonces, entre mejor contraste haya en la imagen o el objeto que queremos seleccionar y el fondo sobre el cual se encuentra, más fácil va a ser nuestra selección. Cuando tenemos poco contraste, entonces nosotros tenemos que completar esas líneas o curvas o lo que sean para crear esa ilusión o completar el objeto. Y eso no es tan difícil como parece. Realmente nuestro ojo es muy inteligente y completa muy bien esos objetos. Sobre todo cuando ya vamos viendo a cierta escala o a cierta distancia, nuestra vista completa perfectamente las curvas porque reconoce esas formas o esos patrones. Entonces, viendo algunos otros casos de objetos que son imposibles de seleccionar, tenemos, como ya vimos, el vello. El pelo es uno de los más difíciles y en el que más básicamente estamos creando, cuando lo seleccionamos, decisiones de qué vellos o qué cabello se queda y qué no, y si es necesario seleccionar tal o cual. Por ejemplo, si vemos en el pelo de esta niña y vemos que está sobre un fondo muy parecido incluso al color del el pelo más claro de ella, sería totalmente imposible seleccionarlos. Si yo te dijera que lo voy a seleccionar perfectamente o con 100% de exactitud, en realidad te estoy mintiendo porque no lo voy a lograr. Yo pudiera tratar de seleccionarlo, yo pudiera tratar de completar cuál es la curva, la curvatura de ese pelo, cuál es la forma, pero no está ahí esa información. Simplemente no está por el detalle o por el tamaño. Entonces aquí me corresponde definir la forma de ese cabello. Y tengo que estar consciente que tengo que hacer este tipo de sacrificios al momento de hacer mis selecciones. No siempre es posible seleccionar un objeto, no importa cuánta experiencia tengas, porque simplemente la información no está ahí. Y hay objetos que son a su vez sumamente complejos. Por ejemplo, en esta fabulosa fotografía nuevamente de nuestro amigo Luis Alfredo de Argentina, aquí sería imposible seleccionar lo que son las ondas del agua. Si quisiera seleccionar esta gota superior, es probable que lo pudiera seleccionar, aunque aquí se complicaría un poco por este brillo. ¿Cómo seleccionar el brillo completo? Es realmente imposible. Tendría que recurrir a ciertos trucos y me ayudaría a saber dónde va a terminar este objeto, pero aislarlo por completo, este es algo muy complejo si quiero aislar el brillo, porque no está bien definido, no hay suficiente contraste, como hay contraste en la forma total de esta gota, o pudiera ver en esta columna de agua. Muy impresionante esta fotografía. Te felicito, Luis Alfredo. Muy hermosa esta fotografía. Y aquí podemos ver ese caso. Si yo quisiera seleccionar estas olas, estos son objetos que no son seleccionables. ¿Sí? Entonces, es imposible seleccionarlos porque en sí toda la fotografía es eso. Entonces tenemos que ir conociendo estas limitantes. En este caso de esta fotografía que ya hemos visto anteriormente, si yo quisiera seleccionar únicamente al toro, me voy a encontrar con ciertas zonas problemáticas, pero sería posible seleccionarlo. ¿Ok? Aquí voy a incluir en la pierna algo de esta tierra que está aventando el mismo animal y pudiera, a final de cuentas, tratar de completar alguno de los contornos del mismo, sobre todo en la parte del lomo, donde se ve un poco más borroso. Ahora, si quisiera seleccionar al animal con todo y este halo de polvo o esta nube de polvo, realmente sería un objeto muy complejo. ¿Dónde termina el polvo? Imposible de decir. Yo pudiera decir que es aquí, otros pudieran decir que es más arriba, ¿verdad? Porque no hay una frontera clara. Además que es un objeto que se va degradando o difuminando con el fondo, se va perdiendo. Entonces es sumamente imposible o sumamente difícil seleccionar el polvo. Entonces, ese tipo de objetos, si ustedes se dan la tarea de seleccionarlos, no se sientan mal si no lo logran. Son imposibles de seleccionar de manera completa porque simplemente no está bien definido el objeto, pero podemos crear ciertas ilusiones o ayudarnos de otras técnicas que permitan integrar este animal con todo y el polvo en otra fotografía.
si es que requiero eso. Y en esta otra fotografía, si yo hago un acercamiento aquí al pelo, voy a ver que hay unos pelos sumamente delgados, porque en sí la naturaleza del pelo es algo muy delgado. Entonces, si lo veo al 100%, incluso puedo sentir cómo algunos vellos o cabellos se van haciendo más y más puntiagudos, porque sabemos también que el cabello termina en punta. Sin embargo, si voy haciendo un acercamiento, pues me voy a dar cuenta que todos los píxeles son del mismo tamaño, lo cual ya sabemos, lo hemos repetido como 1000 veces y lo vamos a seguir repitiendo, por supuesto. Pero conforme me voy alejando del pelo, los píxeles no se van haciendo más pequeños. Sin embargo, si yo lo veo al 100%, sí voy percibiendo que el pelo se va haciendo más delgado. Entonces, ¿cómo se crea esa ilusión? ¿Por qué es eso? ¿Una ilusión óptica? Bueno, se va haciendo más débil el color o se va mezclando más con el color de fondo. Si fuera un objeto, eso lo lograría con mayor transparencia. Entonces, no voy a poder seleccionar un píxel más delgado, ya lo sabemos, pero si lo hago más transparente, eso va a hacer que se cree la ilusión óptica de que el objeto es más delgado. En este caso estamos hablando del pelo, por supuesto. Entonces tenemos que estar conscientes de esas limitantes. No todo se va a poder seleccionar, no todo es seleccionable. En muchos casos vamos a tener que crear nuestra mejor ilusión óptica y en otros casos vamos a tener que reconstruir el objeto. Ahora, si veo, por ejemplo, el contorno del pelo, lo veo que realmente está dañado. Esto fue causa de una mala cámara, el fondo muy blanco y reflejó la luz. Miles de causas. Esta fotografía no está retocada, así fue, así salió. Entonces aquí es complejo seleccionar este pelo y además si lo selecciono así, pues realmente va a verse mal también porque ya viene mal la fotografía. Entonces en muchos de esos casos yo voy a tener que reconstruir estos perfiles o estas formas. Entonces esa es parte de la labor del editor de fotografía, un poco crear ilusiones ópticas, un poco reconstruir objetos y sobre todo dominar lo que es el contraste entre las áreas, porque al final de cuentas eso es lo que define los objetos, ya sea que sea un área perfectamente contrastada como este mechón o también como parte del dominio del contraste es crear estas ilusiones de objetos más pequeños a través del poco contraste. Entonces tenemos que ir poniendo atención a esos detalles y una vez que vayas dominando lo que es el contraste, las características de los bordes entre una área de píxeles y otra, y a crear esas ilusiones ópticas, tu capacidad de selección y de crear montajes va a dar un gran salto y te va a distinguir rápidamente como un profesional a diferencia de un usuario casual o un usuario amateur. Durante el desarrollo de este módulo voy a hacer demasiado énfasis en la calidad de los bordes, en creación de esas ilusiones ópticas y saber decir hasta aquí es posible y hasta aquí ya no. He visto cientos de trabajos de selecciones que han sido forzadas y se ven pésimas. No tiene caso que hagamos una selección que se va a ver mal por querer seleccionar hasta el último cabello. Entonces hay que saber decir hasta aquí se puede, por supuesto hacer nuestro mejor esfuerzo, pero siempre tratando de mejorar la fotografía.